Hola, soy Ray Peña. Es un gusto estar nuevamente contigo. Veamos ahora los tipos de triángulos que existen. Bien, son estos cuatro los principales. El primero de ellos se llama equilátero. Recuerda que equi significa que son iguales. Y al ser triángulo entonces tiene tres lados. Por lo tanto, un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Después viene el isósceles. El isósceles es un triángulo que tiene dos de sus lados iguales. El escaleno, ninguno de sus lados son iguales, entonces podemos decir que sus tres lados son distintos o diferentes. Y por último, un triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus ángulos de 90 grados. Recuerda que un ángulo de 90 grados se le llamaba ángulo recto. Entonces, si un triángulo tiene un ángulo recto, se llama rectángulo. Y así podemos identificar a cada uno de ellos. Antes de resolver algunos ejercicios, es importante aclarar estas propiedades de los triángulos. La suma de los ángulos internos siempre va a ser 180. Ya sea triángulo equilátero, isósceles, escaleno o rectángulo, todos los triángulos suman 180 sus ángulos internos, es decir, los ángulos de adentro. Y también, si los lados son iguales, sus ángulos también lo son, y viceversa. En ocasiones puedo conocer los lados o en ocasiones los ángulos. Veamos el ejercicio 1. Tenemos un triángulo y las tres medidas son iguales. Sus tres lados miden 6 centímetros. La pregunta es, ¿cuánto miden sus ángulos? Bueno, si son iguales y yo sé que la suma son 180, entonces 180 entre 3 es lo que mide cada uno de ellos aplicando esta propiedad. Los lados son iguales, entonces sus ángulos también lo son. Cada ángulo mide 60 grados y esto es un triángulo equilátero. Todos los triángulos equiláteros, independientemente de la medida, van a tener ángulos de 60 grados cada uno. Ejercicio 2. En este triángulo yo conozco dos lados y estos dos lados miden 7 centímetros cada uno. Y también conozco un ángulo que mide 30 grados. Ok, a este que conozco le voy a restar 180. O dicho de otra forma, al identificar que son dos lados iguales, yo sé que es un triángulo isósceles. Y este triángulo se caracteriza por tener dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales. Si al 180 le resto los 30 que ya conozco, me faltan 150. 150 es la suma de esos dos lados que no conozco. Si divido 150 entre 2, entonces encuentro que cada uno de esos ángulos que me faltan mide 75 grados. En el tercer ejercicio, es un triángulo cuyas medidas son diferentes. Todos sus lados son diferentes. No sabemos cuánto miden los ángulos, pero la pregunta es, ¿qué tipo de triángulo es? Si sus tres lados son diferentes, entonces se llama triángulo escaleno. Si recordamos los tipos de triángulos, verás que estos ejercicios son así de fácil.